La luz de aquella mañana del 23 de febrero de 2006 se filtraba con suavidad sobre las calles todavía tranquilas de Vistalegre, en el oeste de Caracas. El sol apenas despuntaba cuando el Toyota gris de la familia tomó su ruta habitual, esa que se repite tantas veces que el cuerpo la aprende sin pensar. En el asiento trasero iban tres hermanos: Jason, con apenas 12 años, Kevin, de 13, y John Brian, con 17 años. Tenían esa mezcla propia de la adolescencia, las risas que aparece sin permiso, la distracción que no pesa, la certeza ingenua de que el día va a ser un día más. Al volante iba Miguel Rivas, el chofer de confianza. Ajustó el retrovisor, miró la vía y arrancó con la responsabilidad tranquila de quien ha hecho ese trayecto cientos de veces, del hogar al colegio Nuestra Señora del Valle, en la misma zona. Un trayecto corto, familiar, seguro, al menos eso parecía. La familia Fadul no era una más entre tantas. Los niños eran hijos de un empresario de origen libanés con ciudadanía canadiense. Crecieron en un hogar estable, reservado, protector. Gladys Diab de Fadul y John Fadul habían construido una vida de esfuerzos y una rutina organizada. Los conocían como una familia unida, de puertas cerradas y afectos firmes. Pero Caracas, en esos años, tenía otra sombra encima. La violencia no era una noticia, era un clima: secuestros, extorsión, bandas organizadas y, lo peor, la sensación creciente, peligrosa, de que incluso algunos símbolos de autoridad podían estar manchados. En esa mañana, el Toyota avanzó unos minutos y entonces apareció la escena inquietante. Un punto de control improvisado. Hombres vestidos con uniformes de la extinta Policía Metropolitana. Ellos detenían la circulación para cualquier conductor. Ese uniforme significaba orden para Miguel. No había razón para desconfiar. Obedeció la señal de alto y detuvo el automóvil. Y ahí, en ese gesto mínimo, el gesto correcto que nos enseñan desde niños, detenerse ante la autoridad, comenzó la tragedia. Lo que ocurrió después tuvo la precisión fría de algo planificado. Los uniformados se acercaron, las voces se volvieron cortantes, las puertas se abrieron. No hubo tiempo para preguntas. En segundos, la rutina se transformó en caos y el caos en horror. Porque aquellos hombres estaban allí no para proteger, no iban a proteger a nadie, estaban allí para secuestrarlos. Hoy entramos en uno de los casos más estremecedores de la crónica roja venezolana: el secuestro, la agonía y la muerte de los hermanos Fadul y su chofer. Una historia de tragedia familiar, de fallas institucionales, de un país que se miró al espejo y encontró algo insoportable: que la violencia podía tener uniforme y aún así ser violencia. Las primeras horas después del secuestro transcurrieron en incredulidad. En la casa de los Fadul, el tiempo dejó de tener forma. El reloj avanzaba así, pero cada minuto parecía una provocación. Gladys Diab, la madre, repetía mentalmente el trayecto que sus hijos hacían cada mañana, intentando encontrar un punto exacto donde algo se había desviado, como si reconstruir el recorrido pudiera traerlos de vuelta. El padre, John Fadul, se movía entre llamadas, contactos, puertas que se abrían apenas y otras que se cerraban con el ruido seco de la burocracia y el miedo. La denuncia se interpuso rápido y la noticia corrió con una velocidad que no daba margen a la calma. 3 menores y su chofer habían sido secuestrados por hombres vestidos de policías. Desde el primer momento, algo quedó claro para todos: no era un secuestro común. La forma en que se ejecutó, con uniformes, control falso, rapidez, hablaba de planificación y de una cercanía peligrosa entre el crimen y las instituciones. Los primeros días estuvieron marcados
por el silencio. No hubo llamadas inmediatas, no hubo exigencias, no hubo fe de vida. Y ese vacío no tranquiliza. Enciende todas las alarmas. Cada hora sin noticias era una tortura. El teléfono se convirtió en un objeto sagrado y cruel al mismo tiempo. Cuando finalmente llegó el primer contacto, no llegó con alivio, llegó con precio. La llamada fue breve y calculada. Exigieron una suma millonaria. Se habla de que exigían una cantidad de 4.5 millones de dólares a cambio de la vida de los niños y el chofer. Y la familia quedó atrapada dentro de una lógica perversa. Cada decisión podía significar vida o muerte. A partir de ahí, la negociación se volvió una cuerda floja. Instrucciones contradictorias, plazos imposibles, cambios que no tenían sentido. Y el país, mientras tanto, se volcó a la calle. Porque no eran víctimas abstractas, eran niños, iban al colegio, los detuvieron policías. Velas, pancartas, marchas, oraciones, llamados públicos para que no les hicieran daño. Venezuela se convirtió en una vigilia enorme y en medio de esa presión, Gladys Diab hizo algo que parte el alma. Decidió escribir una carta pública dirigida a quienes tenían a sus hijos. No fue un acto mediático, fue un acto desesperado. En esa carta la madre pidió lo único que una madre jamás debería pedir: que no los torturaran, que no los hicieran sufrir, y si iban a arrebatarles la vida, que lo hicieran rápido, mientras durmieran. Ese mensaje, duro, directo, humano, no buscaba conmover al país, buscaba conmover a quienes ya habían decidido jugar con la vida como si fuera mercancía. Y aún así, el tiempo siguió pasando. Y con cada día, una pregunta empezó a crecer en voz baja, como un pensamiento prohibido. ¿Y si ya era demasiado tarde? El hallazgo y la verdad imposible de negar. La noticia comenzó a circular de madrugada, como un rumor que nadie quería sostener con la boca. Ese 4 de abril de 2006, el país despertó con una sensación rara, como si algo estuviera por romperse. Y se rompió. Los cuerpos de Jason, Kevin y John Brian Fadul, junto al de Miguel Rivas, fueron hallados sin vida en una zona boscosa asociada a San Antonio de Yare, en los valles del Tuy, mencionada en reconstrucciones públicas como el Lechozal. La confirmación oficial llegó después, pero para ese momento el daño ya estaba hecho. La esperanza, esa esperanza frágil que se sostuvo más de un mes, se desplomó de golpe, como si el país entero exhalara y ya no pudiera volver a inhalar. Los reportes públicos más repetidos señalan que presentaban heridas por escopeta en la cabeza. Es un dato forense que no necesita adornos para explicar la dimensión del crimen. No fue un intercambio fallido, no fue un enfrentamiento, no fue una tragedia accidental, fue una ejecución. Y la indignación se transformó en otra cosa: rabia, duelo, una exigencia colectiva que ya no pedía liberación, sino justicia. No fue solo un secuestro, para muchos fue una masacre moral que marcó a un país entero. Con los cuerpos ya hallados, la investigación entró en una fase distinta. Ya no se trataba de encontrarlos, se trataba de responder una pregunta que quemaba: ¿cómo fue esto posible? Y lo que empezó a emerger fue un retrato perturbador. No solo delincuencia organizada, sino delincuencia con recursos, con logística y con algo todavía más peligroso: cobertura. Se identificó la participación de funcionarios de la extinta Policía Metropolitana, no como un rumor, sino como parte del engranaje. Y ese detalle terminó de romper la última ilusión. El uniforme, que para muchos significaba protección, aparecía ahora como herramienta del crimen. Pero un secuestro de largo aliento no se sostiene solo con armas y amenazas. Se sostiene con estructura, lugares, traslados, comunicaciones y sí, hasta comida. Ahí aparece una pieza decisiva. Una mujer fue ubicada y detenida como parte de la red,
Era señalada como la persona encargada de llevar alimentos a las víctimas durante el cautiverio. Su captura funcionó como una grieta en el muro, porque a partir de allí, bajo interrogatorio, comenzaron a aparecer nombres, conexiones, movimientos, una logística que de repente dejó de ser invisible. Y entonces se reveló otra capa aún más inquietante, la del conocimiento institucional usado como arma. En la investigación se mencionó la implicación de un funcionario vinculado al CENIAT, que es el ente recaudador de impuestos en Venezuela. ¿Por qué esto es clave? Porque el CENIAT no es un negocio cualquiera, maneja información sensible, y en un país donde el dinero puede convertirse en sentencia, esa información, si cae en manos de criminales, vale oro. La hipótesis que se integra en el relato del caso es devastadora, que el acceso a datos financieros del empresario pudo haber servido para dimensionar montos, para calcular cuánto podían exigir, para presionar con precisión. Ahí la maldad se vuelve doble. No solo secuestran con uniforme, también secuestran con información. Lo que venía después, audiencias, contradicciones, intento de deslindar culpas, sería largo. Pero ya para ese momento Venezuela había entendido algo que no se olvida, que el crimen más peligroso no siempre está al margen del sistema. A veces se viste de sistema. Para entender cómo 3 niños y su chofer pudieron ser secuestrados y asesinados por hombres que vestían uniforme policial, no basta con enumerar hechos. Hay que entrar en un entorno incómodo, la psicología del poder sin límites. Los implicados en el caso Fadul no respondían al estereotipo clásico del delincuente marginal. No eran improvisados, no eran ajenos al sistema. Eran hombres entrenados, con acceso a armas, información y autoridad simbólica. Personas acostumbradas a que se les obedeciera sin cuestionamiento. Ese detalle lo cambia todo. Desde la criminología, este tipo de casos se explica a través de un proceso conocido como desplazamiento moral. Cuando el individuo separa su rol institucional de sus actos, el uniforme deja de ser un compromiso ético y se convierte en una herramienta funcional. La víctima deja de ser persona y pasa a ser objetivo, mercancía o problema. Durante los interrogatorios y declaraciones posteriores, varios de los acusados mostraron un patrón inquietante: minimizar el daño. Algunos hablaron del secuestro como un negocio. Otros insistieron en que nunca pensaron que terminaría así. No era una explicación, era una defensa psicológica, una forma de sobrevivir mentalmente a lo que habían hecho. Pero este crimen no fue impulsivo. El secuestro de los hermanos Fadul exigió observación previa, logística, coordinación y decisiones sostenidas en el tiempo. Eso elimina la excusa del error. Aquí no hubo un momento fuera de control. Hubo una cadena de elecciones conscientes. La relación de poder fue absoluta. 3 menores y un adulto desarmado frente a hombres armados, uniformados, con autoridad simbólica. Esa asimetría facilita un proceso de deshumanización progresiva. El sufrimiento ajeno se vuelve abstracto, distante, prescindible. Y quizá lo más perturbador ocurrió después. Algunos de los implicados continuaron con sus vidas cotidianas durante días. Volvieron a casa, compartieron con sus seres queridos, siguieron usando el uniforme. Esa capacidad de compartimentar, de aislar un acto atroz del resto de la vida, es uno de los rasgos más inquietantes del crimen institucional. Aquí no estamos ante una mente criminal aislada, estamos ante un ecosistema que normalizó la violencia, la corrupción y la impunidad. Tras el hallazgo de los cuerpos, el caso Fadul dejó de ser una noticia, se convirtió en un evento nacional. Los medios de comunicación asumieron un rol central, no solo informando, sino construyendo la memoria colectiva del caso. Durante el secuestro, la cobertura fue contenida, se hablaba con cautela, pero tras la confirmación de las muertes, esa contención se rompió. Los rostros de los hermanos ocuparon portadas, las transmisiones se extendieron,
Las radios abrieron micrófonos al duelo y a la indignación. La imagen que se instaló fue poderosa y devastadora. Niños caminando al colegio, detenidos por falsos policías. Ese símbolo condensó todos los miedos sociales: inseguridad, corrupción, abuso de poder, pérdida total de confianza en el Estado. El uniforme dejó de ser refugio y pasó a ser sospecha. Las protestas se multiplicaron. Velas, cruces, pancartas. Las calles se llenaron de gente que no pedía discursos, pedía respuestas. Los medios internacionales replicaron el caso como ejemplo extremo de una crisis institucional profunda. Pero la cobertura también generó tensiones. Hubo acusaciones de sensacionalismo, de filtraciones irresponsables, de presiones indebidas sobre la investigación. Cada palabra publicada podía convertirse en una provocación para los secuestradores. Cada silencio en sospecha. La familia Fadul, en medio de ese ruido, mantuvo una presencia sobria. No buscaron protagonismo, buscaron justicia. Y esa actitud contenida, firme, generó una empatía profunda en la sociedad. El caso obligó al país a mirarse con honestidad, a aceptar algo incómodo, que la violencia no siempre viene de afuera, a veces viene con credenciales. Cuando el caso llegó a tribunales, Venezuela ya no observaba con curiosidad, sino con desconfianza. El juicio por el asesinato de los hermanos Fadul y de Miguel Rivas no era un proceso más, era una prueba pública para el sistema de justicia. Las audiencias se desarrollaron bajo una presión constante. Familiares, abogados, fiscales, jueces, todos sabían que no solo se estaba juzgando a individuos, sino a una estructura que había fallado. La acusación fue contundente: secuestro, homicidio calificado, asociación para delinquir. Las pruebas incluían registros telefónicos, testimonios cruzados, reconstrucciones y confesiones parciales que, aunque contradictorias, coincidían en lo esencial: la participación activa de los acusados. La defensa intentó desplazar el foco. Habló de irregularidades, de presión mediática, de fallos procesales. Algunas críticas tenían base técnica, pero para la opinión pública, el centro era otro. El crimen estaba probado. Uno de los momentos más duros del juicio fue la reconstrucción de los últimos días con vida de los hermanos. Escuchar cómo fueron trasladados, retenidos y finalmente provocó escenas de profundo impacto. Algunos familiares tuvieron que abandonar la sala, otros permanecieron inmóviles, sosteniéndose en una entereza que parecía imposible. Finalmente, el tribunal dictó sentencia. Varios de los implicados fueron condenados a penas de hasta 30 años de prisión, la máxima prevista por la ley en Venezuela. No hubo celebración, hubo alivio contenido, porque ninguna condena devuelve la vida, pero la impunidad absoluta habría sido una herida aún mayor. Cuando terminó el juicio y los micrófonos se apagaron, comenzó la etapa más silenciosa, la más difícil de contar. Para la familia Fadul, la sentencia no significó un cierre, significó aprender a vivir con una ausencia permanente. La casa cambió, los objetos cotidianos adquirieron otro peso. Cada aniversario reabría la herida. Miguel Rivas tampoco fue olvidado. Su muerte recordó algo esencial. Las víctimas no fueron solo los hijos de una familia reconocida, sino también un trabajador que cumplía su jornada. La violencia no distingue estatus cuando se desata sin frenos. En la sociedad venezolana, el impacto fue duradero. Muchos padres cambiaron rutas y horarios. El simple acto de detenerse ante un control policial improvisado comenzó a generar ansiedad. La desconfianza se convirtió en mecanismo de supervivencia. Se anunciaron reformas, depuraciones, cambios en protocolos. Algunos se aplicaron, otros se diluyeron con el tiempo. Pero el caso Fadul quedó como referencia obligatoria cada vez que se hablaba de seguridad y corrupción policial. Algo se había roto y no volvió a encajar del todo. Hablar del caso Fadul no es solo reconstruir un crimen, es enfrentar una fractura moral, porque esta historia no trata únicamente de secuestradores y sentencias, trata de una sociedad obligada a confrontar sus límites. Jason, Kevin y John Brian no eligieron ser símbolo de nada,
Miguel Rivas tampoco, y sin embargo, sus nombres quedaron ligados a una de las verdades más incómodas del país, que el poder sin ética es una amenaza directa a la vida. Esta historia no se cuenta para alimentar el miedo, se cuenta para reconocerlo, para entender que el crimen más peligroso no siempre actúa en la clandestinidad. A veces se disfraza de legalidad. Recordar este caso no devuelve la vida, pero evita algo peor: la normalización. Durante casi 2 décadas, el caso de los hermanos Fadul pareció cerrado en los tribunales, pero incompleto en la realidad. Las condenas estaban dictadas, los nombres principales habían sido juzgados, y sin embargo, un vacío persistía. Un nombre seguía fuera del alcance de la justicia. Durante 19 años, uno de los implicados permaneció prófugo. Cambió de identidad, cambió de ubicación, vivió como si el tiempo pudiera borrar lo ocurrido en 2006, como si la distancia pudiera diluir la memoria de un país. Pero los expedientes no olvidan, y la memoria colectiva tampoco. En noviembre de 2025, las autoridades venezolanas confirmaron la captura de Gabriel Alexander García Peñalosa, conocido como Chan de Bemba, señalado como implicado en el secuestro y asesinato de los hermanos Fadul y de Miguel Rivas. Fue detenido en Cagua, estado Aragua, tras labores de inteligencia, luego de permanecer casi 2 décadas evadiendo la justicia. La noticia no paralizó al país como en 2006. No hubo marchas multitudinarias ni cadenas interminables. Venezuela era otra, el contexto era otro, pero para quienes conocían el caso, el impacto fue profundo, porque esta detención no reabrió la herida, confirmó algo esencial: la historia no había terminado. No devolvió vidas, no reparó el dolor, pero cerró una fuga que nunca debió existir. Y recordó una verdad incómoda: algunos crímenes pueden dormir en el tiempo, pero no desaparecen. La huida no es absolución, y la justicia, aunque tarde, a veces alcanza incluso a quienes creyeron haber escapado para siempre. Esta historia no es solo sobre un crimen, es sobre hasta dónde puede llegar el ser humano cuando cruza todos los límites. Los hermanos Fadul representan lo más frágil, Miguel Rivas lo más cotidiano, sus captores lo más oscuro, pero la reacción de una sociedad que no olvidó, la voz de una madre que se negó a callar y una justicia que, aunque lenta, terminó alcanzando al prófugo, también forman parte de esta historia. En Superlativo contamos relatos como este, no para glorificar el mal, sino para reconocerlo, porque entender la maldad no es admirarla, es mirarla de frente para no normalizarla. Y recordar a las víctimas no es quedarse en el pasado, es decir, como sociedad, qué tipo de humanidad queremos construir, porque el ser humano, para el bien o para el mal, cuando actúa sin límites, siempre es superlativo.